Nosotras, la primavera. Mi nombre es Manuela Alvarado López, tengo 72 años, soy maestra de educación primaria y enfermera profesional. ¿Cómo llegó a la política y cómo se define? Yo siento que mi infancia fue de mucho enfoque político, en el sentido de que con nuestros papás hablábamos, preguntábamos y sobre todo una convivencia comunitaria donde resolvíamos las necesidades entre vecinos. Y siempre digo que yo siento que comencé desde niña a ser una persona política. En la aldea me recuerdan que en tal cosa, en tal ocasión me hiciste tal cosa o me apoyaste en tal cosa. Así hay como cositas de mis vecinas que eso dicen. ¿En qué aldea, Manuel? Mi aldea es Choquiac, Cantel, Quetzaltenango. Y Choquiac es el cerro, dicen algunos que es el cerro pequeño de 7 cerros, como donde se hacían encuentros energéticos y comunitarios. ¿Y cómo se define políticamente? Pues me defino como con ese origen de tener un pensamiento colectivo. Siempre considero que yo, por ejemplo, he tenido más oportunidades y que esas oportunidades otras mujeres o las personas de los pueblos no lo han tenido. Entonces todavía tengo mucho que dar, siento yo, y así, en ese sentido, siento. ¿Cómo describe al movimiento Semilla? Lo defino como un partido que hace sus esfuerzos en practicar la democracia interna y también muy responsable, tiene documentos donde están sus principios, sus decálogos, sus estatutos y de alguna manera promueve la participación. ¿Qué piensa de los resultados del 25 de junio? Pues una sorpresa para las mayorías y como el producto de muchos esfuerzos históricos que tiene el país, que tienen las organizaciones y las personas en lo personal también. O sea, como que se juntó en una acción conjunta que pudo también haber incidido algunos acontecimientos que pasaron unos días antes de las elecciones, pero yo lo considero como un proceso de país. ¿Y qué sintió cuando al fin se entera de que va a estar en el Parlacén? Pues la verdad que también como diría yo, para mí siempre fue incierto. Y al escuchar, pues de veras mucha alegría, mucho agradecimiento por el voto y sobre todo pensando que solo somos solo somos 20 diputados en todo el país. Realmente esto es un producto de un trabajo y de un proceso colectivo. ¿Y qué piensa o qué aportes podría dar usted en el Parlacén? En lo que yo estuve abordando durante la campaña fue, por ejemplo, con las mujeres, retomar el foro de mujeres por la integración centroamericana, porque existe y hay que ahorita retomarlo, porque por la pandemia esto dejó de tener, digamos, la dinámica que traía. Lo otro es que en el Parlamento ya se ha como acordado de que se plantee una ley marco en relación a las mujeres migrantes, los derechos de las mujeres migrantes. Y lo que también ya se aprobó, eso sí ya está aprobado en el Parlamento, es los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Y para empezar, esas son mis propuestas. El foro el que nos acaba de comentar, ¿qué aportes hace el foro? El foro lo que hace es, digamos, hacer encuentros de mujeres en los países para ir viendo sus necesidades, pero también cómo integrarse a nivel de Centroamérica
para resolver como las necesidades comunes que existen, que tienen las mujeres. En Centroamérica. En Centroamérica, sí. ¿Cómo quisiera que la recordaran por su paso por el Parlacén? Al menos tengo previsto de aportar mucho a que se conozca el Parlacén, porque algo que a mí me sorprendió, tenía idea, pero no como lo viví, el rechazo que hay para el Parlamento de parte de la sociedad en general, y se está vinculando mucho solo con, como quien dice, con todo lo que es, digamos, destructivo. Pero el Parlacén también tiene cosas constructivas. Yo he visto tanto de las mujeres como de los pueblos. Hay propuestas, hay algunas cosas ya logradas. La dificultad que tiene el Parlacén es que no es que se aprueba una cosa y ya se hace, digamos, vinculante, sino primero lo tienen que aprobar todos los presidentes, después todos los congresos, y ya entonces se puede como decir que lo plasmen en sus programas de gobierno. Entonces, parte de lo que yo aspiro o sueño es aportar mucho, mucho, porque considero que los espacios políticos es para que los pueblos tengan participación, decisión, y entonces por lo menos hasta ahora siento que no es tan conveniente decir, ay, no sirve, no, quítenlo, o cosas así. Claro que yo comprendo que hay razones porque eso es como un sentir y un pensamiento de la población, es válido, pero considero que falta mucha información. Yo quisiera saber cómo usted qué siente, porque usted es la única mujer que entra ahorita al Parlacén, creo yo, y si usted se viene como indígena o maya, pero la única mujer maya, digamos, en el Parlacén. Eso, ¿cómo se siente usted? En verdad, sí, yo he dicho, soy la primera mujer de los pueblos que va a estar en el Parlamento. Entonces, mucha responsabilidad y también mucho, diría yo, reconocimiento para los esfuerzos de los pueblos y de las mujeres. Porque, por ejemplo, entre quienes me entrevistaron para el tiempo de la campaña, fueron mujeres que han luchado mucho por las reivindicaciones y derechos desde las organizaciones. Entonces, ahora pasemos a la siguiente pregunta. ¿Qué superpoder de ciencia ficción escogería usted para cambiar los problemas más urgentes de Guatemala? Una de las cosas como superpoder, tanto mías como colectivo, es retomar la pertenencia a la naturaleza, porque es algo que es parte de la vida. No podemos vivir sin el aire, sin el agua, sin el sol, el fuego, pero eso por la industria, el comercio y tantas cosas, poco a poco se ha ido perdiendo, y es una fortaleza que mantienen los pueblos. Ahorita viniera una genia de la lámpara maravillosa, 3 deseos que le pediría ahorita que apareciera. Yo cogería mi varita mágica y diría, organicémonos, pongámonos de acuerdo y sobre todo retomemos todas las necesidades que tienen las poblaciones y que nos pongamos de acuerdo y los resolvemos. Nombre de una mujer que la inspira y por qué. Es que hay muchas mujeres, hay muchas mujeres, pero con el permiso de todas, yo mencionaría a mi mamá, porque en una ocasión me dijo, Manuela, trabajas mucho con la gente, por favor respetas a la gente, y eso es algo que yo recuerdo mucho. Y mi papá me dijo en una ocasión, mija, tu trabajo es muy bonito, pero es muy delicado. Entonces son cosas que siempre me han acompañado.